Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Nada, y buenas tardes a todos los que nos están oyendo. Ya veo que sí, ya estamos al aire y ya veo también que estamos lanzando la señal al canal de YouTube de Grupo Bancorvo y al canal de larioja.com, al grupo multimedia La Rioja, que está retransmitiendo todas las charlas en directo, todas las charlas de esta edición de Oficina Evolutiva. Es la última charla del día y me vais a permitir, antes de entrar en materia, agradecer a todos los ponentes que hemos tenido en Oficina Evolutiva y a todas las personas que han moderado las charlas que ha habido en Oficina Evolutiva, su voluntad por mantener este formato vivo en un año en el que ha habido que abandonar el hábito de vernos. Llevamos 11 ediciones juntándonos en Oficina Evolutiva, el Salón de Informática, del Salón de Tecnología, Equipamiento y Gestión Empresarial. Llevamos 11 ediciones y esta edición número 12 ha sido imposible mantenerla en presencia física. No nos podemos volver a ver en el salón de estilo, en el showroom de estilo, en la estación del ferrocarril. Y, bueno, en un año en el que es tan importante la tecnología para mantener una mínima actividad social e industrial, bueno, pues creímos que teníamos que aprovechar la oportunidad de la cita del calendario y mantener el programa de charlas y talleres, esta vez en modo virtual. La verdad es que ha sido un éxito, está funcionando muy bien, hay muchas personas que están accediendo a través de Zoom, YouTube y Rioja.com, y además esto nos permite que las ponencias grabadas se puedan luego mantener en el tiempo. Bueno, y creemos que este formato ha llegado para quedarse y seguramente el año 2021 Oficina Evolutiva será un modelo mixto entre volver a vernos, esperemos que pueda ser así sanitariamente, volver a vernos todos presencialmente, volver a compartir un vino, volver a ver una exposición física de tecnología y de equipamiento de espacios de trabajo, pero tendremos una cámara que retransmitirá esta señal en directo, retransmitirá las charlas en directo, ¿no? Porque la verdad es que el feedback está siendo buenísimo. Han sido 3 días muy intensos y vamos a por la última charla de hoy, que elegimos mantener para la última charla del último día, mantener el listón muy arriba, con una charla que se titula Aspectos legales del teletrabajo, claves de la nueva ley. ¿Por qué digo mantener el listón alto? No solo mantenemos el listón alto por la calidad de las personas que me acompañan aquí, sino también mantenemos el listón alto porque estamos abordando sin tapujos quizás uno de los aspectos o de las claves más polémicas que tiene el teletrabajo, y el teletrabajo es el tema estrella de este Oficina Evolutiva 2020. ¿Vale? El teletrabajo es el aspecto estrella junto con la productividad. COVID-19, el ubicarnos a todos en casa, ha generado, nos ha puesto en modo teletrabajo y ha generado 2 principales retos. Uno es el reto de la productividad y otro es el reto de la seguridad. ¿Vale? Yo creo que de las 2 cosas vamos a apuntar en esta charla. ¿Vale? Va a haber reflexiones que apunten en las 2 cosas. Productividad. ¿Por qué productividad? Evidentemente la nueva ley cambia el marco, puede cambiar el marco, pero creo que todos tenemos que perseguir, tanto trabajadores como empresas, tenemos que perseguir que la productividad no caiga, todo lo contrario, socialmente demostrar que el teletrabajo, que es favorecedor para la conciliación de la vida familiar y laboral, que el teletrabajo puede incrementar la productividad laboral, que organizar la jornada laboral de otra manera puede ser sinónimo de incrementar la jornada laboral, movernos del presentismo en las oficinas a indicadores que permitan pues valorar cuál es la productividad, autogestionar la productividad laboral y que se nos mida por nuestra productividad laboral, ¿vale? Hay buenas noticias en la ley al respecto, si la ley es capaz de abordar esto de manera valiente, y evidentemente también está el aspecto de la seguridad. Tenemos que asegurar la seguridad de las conexiones remotas. No nos aplica hoy exactamente en la charla, pero si queréis hacia el turno de ruegos y preguntas podemos navegar también hacia los aspectos de seguridad. Mi papel no es presentar a Pedro, ¿vale? Ese es el papel de Olatz Marco, de Atalia.
que ejerce de moderadora y además seguro que se abre un diálogo entre Olatz y Pedro hacia el final de la charla y por lo tanto yo me voy a limitar a presentar a Olatz. Olatz forma parte del Departamento Jurídico de Atalia, su directora de Departamento Jurídico, es licenciada en Derecho y cuenta con una formación específica y muy nutrida en privacidad y seguridad. Dentro de su experiencia profesional cuenta con el asesoramiento a la implantación de normativa de protección de datos tanto a organizaciones públicas como privadas, asesoramiento sobre la ley de seguridad y legislación aplicable a los servicios ofrecidos a través de Internet, así como la regulación de páginas web, e-commerce y plataformas, y evidentemente una extensa formación en protección de datos y 10 años de experiencia en el sector de la seguridad de la información. Es perfecta moderadora de una charla en la que vamos a abordar aspectos de ley de teletrabajo, pero que, como decíamos al principio, se derivan importantes retos en seguridad. Muchas gracias a ambos por asistir a la oficina evolutiva. Aprovecho el agradecimiento que os hago a los dos como ponente y moderador para repetir el agradecimiento a todos los ponentes y moderadores que han pasado por aquí. Por supuesto, muchísimas gracias a la audiencia que tenemos en la oficina evolutiva, a los medios de comunicación que han seguido de una manera muy especial lo que hemos hecho estos 3 días. Deseo veros a todos en Oficina Evolutiva 2021. Cuidaros mucho y mantener la salud en vuestra casa, en vuestras familias y en vuestro entorno. Olatz, cuando quieras, presentas a Pedro y rematamos con esta charla Oficina Evolutiva 2020. Gracias, José Luis. Bueno, ¿qué voy a decir de Pedro, no? Quien conoce o trata con la FED ha tratado en algún momento con Pedro. Pedro es licenciado en Derecho por la Universidad de La Rioja, tiene un máster universitario en Prevención de Riesgos Laborales, otro máster en Política y Gestión Medioambiental, luego tiene un diploma de Estudios Avanzados, también en Derecho Ambiental, curso de doctorado en la Protección Jurídica del Medio Ambiente, así como cursos en Ciencias Políticas. Es abogado y responsable del Departamento de la Asesoría Jurídica de la Federación de Empresarios de La Rioja. Por ello, realiza el asesoramiento en derecho laboral, medioambiental, mercantil, protección de datos, entre otras de las muchas dudas que resuelve en su día a día. Gestiona el departamento de asesorías en general y también es responsable de la gestión jurídica de la FED. Organiza jornadas y seminarios jurídicos como el que nos encontramos también desde la FED, al que muchas de las empresas acudimos normalmente para realizar muchas jornadas. También es mediador del Tribunal Laboral de La Rioja y realiza mediaciones en actos de conciliación laboral pues, por parte empresarial. Y es miembro de la Comisión de Diálogo Social de la COE. Bueno, con este currículum yo creo que nos va a hacer un repaso a la ley de primera. No te quito más tiempo, Pedro, cuando quieras. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Olatz. Como dice Olatz, una de mis funciones aquí en la Federación de Empresas es realizar seminarios y jornadas en las cuales pues, he tenido muchas ocasiones a Olatz de ponente, y con lo cual nos cambiamos un poco los papeles. Pasas a ser moderadora tú frente a mí, que suelo ser el moderador, pero no se me ocurre mejor persona para que me modere en esta sesión. Así que muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias al Grupo Pancorbo, a la Oficina Evolutiva por pensar en mí para esta última ponencia, en la cual pues, me siento muy, muy agradecido que hayáis pensado en mí para poderla impartir y espero no decepcionar a nadie con la impartición de la misma. Así que enhorabuena por la iniciativa. De verdad, yo creo muy, muy agradecidos todos de que hayáis podido realizar vía online todas las jornadas y todo este tipo de charlas, dadas las complicaciones técnicas que conlleva. Así que mi más sincera enhorabuena y, como dices, José Luis, espero vernos el próximo año, tanto presencial como de forma online. Pues después de, digamos, la introducción, pues, ¿qué os voy a contar del tema de teletrabajo? Está siendo un tema pues, bastante controvertido, lo ha sido desde el momento en el que nos hemos visto en una situación en la que no cabía otra solución que intentar hacer algo. Es decir, teníamos una regulación muy anticuada en la cual había un único artículo del Estatuto de los Trabajadores para regularla y nos hemos encontrado con una situación de la pandemia en la cual, como algún profesional conocido mío ha dicho, dice, no estábamos teletrabajando, estábamos sobreviviendo. Entonces, de ahí hemos llegado a
estas circunstancias que estamos actualmente y a una regulación que se ha tenido que realizar por Real Decreto Ley, dadas todas las dudas que se han ido originando con respecto a la aplicación del teletrabajo. ¿A quién corresponde los costes? ¿Cómo tenemos que regularlo? ¿Cuánto es el tiempo de trabajo? ¿Puedo controlar el trabajo del trabajador? ¿Qué derechos tiene el trabajador? ¿Esto se va a incorporar en la negociación colectiva? Bueno, vamos a ver todos esos puntos en 7 puntos distintos que he establecido la charla. Si os parece, voy a poner una presentación que os he preparado y que pondré a disposición de OLATS para que pueda repartirlo a todos los que lo solicitéis, ¿vale? Y vamos, digamos, a iniciar un poquito a ver qué os puedo aclarar y espero que en el turno de preguntas, una vez que termine mi ponencia, os pueda aclarar cualquier duda que os haya surgido, que tuvierais o que os haya surgido como consecuencia de mi ponencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver, dame un segundito. Me parece que ya lo tenemos, ¿verdad? Vale. Bueno, pues, como os digo, los 7 puntos en los que nos vamos a centrar: los antecedentes al actual Real Decreto Ley, la regulación y las disposiciones generales, qué es el acuerdo de trabajo a distancia, que es el principal punto a tener en cuenta con respecto a la situación de teletrabajo, qué derechos tienen las personas trabajadoras a distancia, cuáles son las facultades de organización y control y dirección empresarial por parte de la empresa con respecto a esos trabajadores que están en trabajo a distancia o en teletrabajo, y luego el teletrabajo y trabajo a distancia como causado por el COVID-19, así como otros aspectos que deberíamos tener en cuenta a la hora de plantear esta ponencia, ¿vale? Antecedentes. Pues tenemos, como he comentado antes, el artículo 13, que ya ha sido modificado oportunamente en el Estatuto de los Trabajadores, y este es el texto que tenía. 6 párrafos en los cuales se regulaba qué era el trabajo a distancia, la necesidad de que se tenía que hacer un acuerdo para formalizar, digamos, las distintas circunstancias en las cuales se iban a dar ese trabajo a distancia, los derechos que se tenían de forma muy básica y muy abstracta, así como los medios de control por parte de la empresa, así como la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo en respecto a prevención de riesgos laborales, así como los derechos de representación colectiva y todos los derechos que tiene el trabajador con respecto a su representación y a sus derechos sindicales en el entorno de la empresa. Bueno, en un principio es abstracto, pero básicamente son los puntos principales que tiene el Real Decreto Ley. Sin embargo, son de un redactado bastante abstracto y bastante leve, y con lo cual esto nos ha condicionado al texto que tenemos actualmente del Real Decreto Ley. Pero la principal causa de la adaptación a una nueva normativa ha sido el inicio de la pandemia. No nos engañemos, nos encontramos que el presidente un sábado por la noche dicta el estado de alarma y de repente tenemos problemas de movilidad, tenemos problemas para llegar al trabajo, tenemos confinamiento domiciliario y tenemos una serie de circunstancias en las cuales el empresario y los trabajadores han tenido que, de cualquier forma, intentar solventar esos problemas de la mejor manera posible, adaptándose de la forma más provechosa que han podido, utilizando incluso recursos propios del trabajador, porque en muchas ocasiones no todas las empresas han dispuesto de medios telemáticos suficientes para poder realizar el trabajo, y en otras ocasiones imposibilidad para hacerlo porque el trabajo no tenía facultad para poder hacer trabajo a distancia. El trabajo, por ejemplo, de producción o de una industria no puede llevar a un trabajo a distancia o a teletrabajo. Entonces, ¿qué ha pasado? Esa falta de medios técnicos, la falta de regulación, estamos hablando de, como hemos dicho, 6 párrafos que regulaban todo el trabajo a distancia y el teletrabajo a nivel de regulación española. Entonces, surgían muchísimas dudas. ¿Quién debe poner los medios? ¿Quién debe pagar, imaginaros, una conexión de Internet en el caso de que el trabajador no dispusiera de ella y se necesitara para poder hacer teletrabajo? Las restricciones desde el punto de vista que recomendaban la realización de teletrabajo de forma preferente a las empresas y los trabajadores por parte del gobierno, y una serie de circunstancias que ha conllevado a que esta regulación que había por el artículo 13 no era suficiente, ¿vale? Eso y toda la regulación que había en países de la Unión Europea, que era bastante más desarrollada que lo que teníamos en el Estatuto de los Trabajadores, que al final era una reminiscencia pues, de una época anterior y a la cual tampoco se le había hecho demasiado caso. Entonces, se llevó a la negociación entre gobierno y agentes sociales para poder realizar un texto en la cual se quería llegar a un acuerdo por todas las partes para que fuera algo amparado pues, por todos los sectores afectados. En este caso, el gobierno
sindicatos y patronal. Han querido introducir también que esta nueva regulación tuviera incidencia en la negociación colectiva, le han dado una gran preponderancia para que en los convenios colectivos se pueda regular distintos aspectos específicos para sectores, luego veremos en qué aspectos han hecho especial incidencia, y como no venía recogido en el artículo 13 y ha habido una evolución de normativa a lo largo de estos años, se han introducido novedades en cuanto al derecho de desconexión digital y al tiempo de trabajo efectivo. Pues como sabéis, desde mayo de 2019 es obligatorio registrar en todos los casos la jornada de trabajo. Entonces, si es obligatorio cuando vas a un centro de trabajo, imaginaros cuando estamos en un trabajo a distancia en la cual los medios de control por parte empresariales son mucho más complicados de gestionar, ¿vale? Y luego, pues una serie de aspectos acerca de derechos y obligaciones. Nos ponemos con la regulación del Real Decreto Ley 28/2020 en los principios generales. El preámbulo es lo que la exposición de motivos nos va a establecer cuáles son los principios en los que se ha intentado ponderar esta normativa. El objetivo, como leemos aquí en la diapositiva, es proporcionar una regulación suficiente, transversal e integrada en una norma sustantiva única que dé respuestas a diversas necesidades, equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo, por cuenta ajena y las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras de un lado y un marco de derechos que satisfagan entre ellos los principios sobre su carácter voluntario, subrayado y en negrita, es muy importante esta parte, y reversible. El principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales y de retribución, incluyendo la compensación de gastos, promoción y formación profesional, ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de trabajo, los tiempos mínimos de descanso, igualdad de oportunidades en el territorio y la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos relacionados con la fatiga física, mental, el uso de pantalla de visualización y los riesgos de aislamiento. Este es un resumen perfecto de lo que establece la normativa, ¿vale? ¿Por qué hago especial incidencia en el carácter voluntario reversible? Por lo que voy a comentar a continuación, ¿vale? Primero, tres definiciones que son importantes. En la anterior regulación solamente teníamos la definición de qué era trabajo a distancia y ahora hacemos distinción entre trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial. Trabajo a distancia, la forma de organización en la cual se realiza la actividad laboral prestándola en domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta durante su jornada o parte de ella con carácter regular. Es decir, trabajo a distancia no conlleva que se tenga que realizar el trabajo a distancia el 100% del tiempo, sino que puede haber un porcentaje presencial y otro porcentaje a distancia. Ahora veremos en qué porcentajes estamos hablando. El teletrabajo, que es lo que hemos estado realizando habitualmente como consecuencia de la pandemia, es aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. El uso de ordenadores, el teléfono, las videoconferencias, la utilización de herramientas como Zoom, que antes de la pandemia seguramente muy poca gente las conocía, ha conllevado a realizar este tipo de trabajos como teletrabajo, aparte de ser una parte de ese trabajo a distancia, ¿vale? Pero es a través de uso de medios telemáticos cuando lo denominamos teletrabajo. Y luego el trabajo presencial, que es aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa. Esta es la definición clara del trabajo en el centro de trabajo presencial, ¿vale? ¿A quién se aplica esta normativa de teletrabajo? A trabajadores por cuenta ajena. Inciso, es un pacto, como hemos dicho, es una normativa que fue negociada por sindicatos, empresarios y gobierno, pero no afecta a los empleados laborales de la administración pública. Es decir, ellos tendrán una regulación distinta, pero es una de las excepciones en las cuales pues, una relación laboral con una administración pública no conlleva esta regulación. Tendrá una regulación distinta a través del Estatuto del Trabajador, en este caso de la administración pública, pero bueno, es bueno hacer la diferenciación para que se sepa que solamente afecta a trabajadores por cuenta ajena que dependan, en este caso, de empresas o entidades de tipo privado, ¿vale? Y luego, lo que estábamos hablando antes de los porcentajes, que desarrollen en un periodo de referencia de 3 meses un mínimo del 30% de la jornada o porcentaje proporcional a la duración del contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Como digo, para definir qué es un trabajo a distancia, el mínimo es ese 30% en ese periodo de referencia de 3 meses o directamente que sea el 30% del trabajo de forma anual con respecto a lo que se está realizando. Si tenemos ese porcentaje, estamos entrando en trabajo a distancia y por lo tanto tendremos que regularnos por lo que dicen las disposiciones y los artículos de este Real Decreto, ¿vale? Si es inferior, se considera que no es trabajo a distancia y por lo tanto no vendría esa regulación a dar cuenta,
aunque hay excepciones que ahora mismo os explicaré cuando entremos al ámbito de la negociación colectiva. ¿Qué limitaciones tenemos también? En el caso de que haya contratos de formación y aprendizaje o contratos de prácticas, o estemos con un contrato con un menor de edad, hay una obligación de que el trabajador trabaje al menos un 50% de forma presencial. En el tema del contrato celebrado con menores, no entiendo la limitación. Realmente no entiendo por qué es más provechoso que haya al menos un 50% mínimo de tiempo de trabajo presencial. Puedo entenderlo en el contrato en prácticas y de formación y aprendizaje porque conllevan una formación, un rodaje desde ese punto de vista y quizás haga falta una mayor supervisión, pero el de los contratos menores de edad no lo entiendo. Por lo menos no lo he acabado de entender. Entiendo que tendrá también una incidencia desde el punto de vista formativo, pero por lo menos desde el punto de vista objetivo no acabo de comprenderlo. Pero bueno, esos son los límites que marca la ley. Entonces, remarca entre sus artículos, si no me equivoco es en el artículo 3, el principio de igualdad de trato y no discriminación. Los trabajadores que realicen trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que los presenciales. Como es lógico, no porque no estés presencial vas a tener menos derechos. La retribución debe estar establecida conforme al grupo profesional y lo que establezca la negociación colectiva o el acuerdo de empresa en su caso. No podrán sufrir perjuicio ni modificación de condiciones pactadas. Se debe evitar discriminación directa o indirecta y establecer evitar la discriminación dentro del plan de igualdad, de violencia de género, evitar actuaciones que conlleven acoso, todas las cosas desde ese punto de vista. Y, por supuesto, los derechos de conciliación y familiar y corresponsabilidad, incluyendo la posibilidad de adaptar la jornada de trabajo del artículo 34.8. Es decir, no por estar en un trabajo a distancia desde el domicilio no te conlleva que no puedas establecer, por ejemplo, una reducción de jornada por cuidado de hijos desde ese punto de vista, porque al final el trabajo que estás realizando es efectivo también, ¿vale? Lo más importante, o el punto más importante de esta ponencia, el acuerdo de trabajo a distancia. Como he dicho antes, dos puntos principales con respecto a esta normativa. Es voluntario y es reversible para cualquiera de las dos partes. Es decir, si el trabajador pide que le den trabajo a distancia y el empresario no quiere, no hay posibilidad de que haya trabajo a distancia. Y a la inversa, si el empresario quiere obligar al trabajador a hacer, digamos, trabajo a distancia, el trabajador puede negarse perfectamente si no está de acuerdo. Es decir, tiene que haber acuerdo y voluntariedad por ambas partes, de forma expresa y de forma clara, ¿vale? No puede imponerse el teletrabajo y el trabajo a distancia mediante modificación sustancial de condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Hay un artículo, que es el artículo 41 del Estatuto, que dice que tú podrás, por razones técnicas, organizativas, productivas o económicas, hacer modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de un trabajador siempre que tengas esas causas. Y puedes hacer esa modificación haciendo una comunicación oportuna con 15 días de antelación, estableciendo cuáles son esas causas por las cuales les modifican las condiciones de trabajo y cuándo empiezan esa modificación. Tú, si tienes un trabajador que hace trabajo presencial y le quieres obligar a hacer trabajo a distancia, no puedes utilizar esta herramienta del artículo 41 para obligarle a hacer trabajo a distancia. No es posible, lo exceptúa de forma clara el artículo específico del Real Decreto. Con lo cual, como digo, es importante el establecimiento de que es voluntario, siempre es voluntario, ¿vale? Entonces, no hay obligación de ninguna forma. Y además, no puede ser causa de extinción de la relación laboral ni modificación sustancial cuando el trabajador se niega a trabajar a distancia, es decir, oye, ¿es una desobediencia de las órdenes del empresario? No. Como digo, como es voluntario, no puede ser causa de extinción de la relación laboral, ¿vale? No puedes en ningún momento obligarle y, por lo tanto, no puede ser causa para poder despedirle en el caso de que no te obedezca con respecto a trabajar a distancia o desde ese punto de vista, ¿vale? O que el trabajador ejerza la reversibilidad, al trabajo presencial. ¿Qué quiere decir esto? Es posible que el empleador, en este caso el empresario, quiera que el trabajador se mantenga en el trabajo a distancia y diga al trabajador, no, lo siento, pero quiero volver a mi puesto de trabajo desde el punto de vista de trabajo presencial en el centro de trabajo. Eso tampoco es causa para la extinción, ¿vale?, del contrato de trabajo. Porque, como digo, siento insistir tanto, pero es voluntario tanto el hacer el acuerdo como
el que una de las partes quiera irse. Si una de las dos partes quiere revertir ese acuerdo y volver a la situación actual, cualquiera de las dos partes está en su derecho de poder revertir esta situación. Esto conlleva otra serie de circunstancias. Pongamos un ejemplo. Un empresario ha hecho una inversión importante en equipos informáticos y telemáticos para que el trabajador pueda trabajar y al año el trabajador dice, lo siento mucho, pero quiero volver a mi puesto presencial. Igual esa inversión ha conllevado un desgaste importante para el empresario, pero está dentro de las facultades que tiene el trabajador volver, o sea, pedir la reversibilidad a su puesto actual, sobre todo si viene recogido en el acuerdo de trabajo a distancia, ¿vale? Para explicaros un poco las circunstancias en las que se da. ¿Qué formalidades conlleva el acuerdo de trabajo a distancia? Pues se debe realizar por escrito y debe estar firmado por las partes, ¿vale? De forma expresa. Se puede o incluir en el contrato de trabajo, es decir, yo te contrato directamente para hacer el trabajo a distancia y lo pongo como un anexo el acuerdo de trabajo a distancia al propio contrato, o puede concurrir esta circunstancia a que yo hago el pacto y lo hago, yo que sé, al año, a los 2 años, a los 5 años, y quiero que a partir de esta fecha y ambas partes acordándolo, hagamos el trabajo a distancia. Pues en ese caso se adjunta y se debe formalizar de forma anterior a que se vaya a producir los hechos de hacer el trabajo a distancia. Pero se puede formalizar también y se anexa al contrato de trabajo desde ese punto de vista. Entonces, otra de las formalidades, en un plazo de 10 días desde la formalización, es necesario entregarle una copia a los representantes de los trabajadores que deben firmarlo con la confirmación de empleo, ¿vale? Una vez hecho esto, o en el caso de que no haya representantes de los trabajadores, se entrega una copia simple del acuerdo de trabajo a distancia a la oficina de empleo, es decir, al Servicio de Empleo Público Estatal, al SEPE, ¿vale? Se establece en el registro, actuará como registro y se quedará registrado ahí ese acuerdo de trabajo a distancia. ¿Por qué es importante que quede registrado? Porque si no está formalizado y no está público, va a haber sanción como falta grave por parte del incumplimiento de la normativa, ¿vale? O sea que es importante tenerlo ahí y que esté registrado en público. ¿Qué contenido tiene que tener el acuerdo? Bueno, pues ahí es donde nos tenemos que plantear el tema de forma importante. Debe haber un inventario de medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluyendo consumibles, elementos muebles, vida útil o periodo de renovación de estos. Es decir, ordenador, sea portátil o sobremesa, teléfono móvil en el caso de que sea necesario, o teléfono fijo en el caso de que la empresa dispusiera la necesidad de tener una línea fija, herramientas de distinto tipo, pueden ser elementos ergonómicos como sillas de oficina para una debida, para una higiene postural adecuada, pueden ser una impresora, pueden ser los consumibles que se tengan, los cartuchos de tinta, de tóner para poder hacerlo, y todo el material que sea necesario para poder llevar a cabo el trabajo a distancia. Tenerlo inventariado y también establecer cuál es la vida útil. Pues, ¿cuál es la vida útil, yo qué sé, de un ordenador portátil? Pues desde el punto de vista fiscal, la amortización suele ser 3 años. ¿Puede ser 3 años? Bueno, lo que se decida desde el punto de vista como tema, digamos, de vida útil de esos aparatos, ¿vale? Pero tiene que estar registrado dentro del acuerdo de trabajo. Enumeración de gastos que pudiera tener la persona trabajadora por prestar servicios a distancia y su compensación. Aquí es donde creemos que va a haber mayor conflicto entre empresa y trabajador a la hora de establecer cuáles son los gastos y qué debe compensarse y qué no debe compensarse. Hemos tenido muchas consultas en la Federación de Empresas específicas hablando de cuáles son los gastos que tengo que compensar. Por ejemplo, pongamos casos, el ordenador, los consumibles, es relativamente sencillo. Yo te lo pongo a disposición para que puedas realizar el trabajo a distancia, pero estoy utilizando el Internet y la telefonía móvil del empleado. El Internet de casa, no, es que el empleado lo tiene puesto ya. Bueno, pues bueno, si lo tiene ya, pues bueno, los gastos van a ser los mismos. Bueno, ahí entiendo que habría que haber un acuerdo de compensación o estableciendo la parte proporcional del uso que va a tener desde el punto de vista empresarial. O vete a saber, igual el empresario prefiere poner otra línea en la casa del trabajador, pero bueno, podríamos estar dentro, digamos, de esa serie de gastos. Luego estamos también con dudas con respecto a empresas que están fuera de la localidad donde reside el trabajador y que diga, bueno, pues es que el trabajador ahora no tiene, yo no le pagaba plus de transporte porque no está recogido en el convenio, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Y no tiene gastos de gasolina, entonces él también tiene ventajas desde ese punto de vista. Bueno, son muchas las dudas que están surgiendo en ese sentido.
Y ya casos más pintorescos que en el turno de debate, si hay alguna pregunta en ese sentido, ya os comentaré de forma específica. Pero aquí yo creo que va a haber el mayor debate con respecto a qué se paga, qué no se paga, porque claro, estamos hablando de, como digo, internet, electricidad, agua podría ser también. Estamos hablando de que se utiliza durante el tiempo de trabajo. Bueno, supongo que esto irá evolucionando conforme vayamos teniendo jurisprudencia al respecto, ¿vale? Hay que establecer también, como otros puntos, el horario de trabajo, así como las reglas de disponibilidad. Se puede establecer, dependiendo del tipo de trabajo, hay trabajos que son por objetivos y hay otros trabajos que requieres una presencia física, una asistencia, por ejemplo, de un call center para temas técnicos de un servicio de programación o de asistencia de programas, por ejemplo, de un programa de nóminas, tienes un horario de apertura o un horario de atención al público. Entonces, tú puedes establecer que tienes que tener ese horario de disponibilidad independientemente de todo, porque necesitas responder consultas de clientes o necesitas estar a disposición de la empresa o de esos clientes. Entonces, todo ese tipo de temas hay que dejarlo claro también en el acuerdo de trabajo a distancia. Luego hay que establecer también el porcentaje y distribución del trabajo presencial y distancia, en el caso de que lo hubiera. Si es el trabajo al 100%, no hace falta hacer establecimiento, pero si lo es, si hay, por ejemplo, un 50% y un 50%, habrá que establecer bajo qué reglas se acuerdan. Si va a haber una flexibilidad laboral, si va a ser presencial siempre que sea necesario por requisitos del trabajo. Bueno, eso habría que regularlo también, ¿vale? Hay que establecer bajo qué centro de trabajo se adscribe el trabajo a distancia, es decir, yo puedo estar en Calahorra, pero el centro de trabajo estar en Logroño. ¿A qué centro de trabajo me adscribo? Pues me adscribo a que me correspondería oficialmente en el caso de que hiciera un trabajo presencial. De ahí nos pueden surgir también más dudas, por ejemplo, quizás con los comerciales que hacen trabajo a distancia y que tienes el comercial lo tienes viviendo en Madrid y tú tienes el centro de trabajo en Logroño. ¿Lo adscribo a Logroño? Bueno, ahí van a surgir dudas también, porque claro, si es reversible y es un contrato de trabajo laboral con un comercial y adscribes el acuerdo de trabajo a distancia, si tú reviertes como empresario el contrato, ¿tiene que venirse a trabajar presencialmente a Logroño? Bueno, pues es una duda muy razonable que además estoy seguro de que ahí sería muy dudoso que obligaran al comercial a adscribirse a ese centro de trabajo o tener que ir presencialmente a Logroño haciendo una distancia de 360 kilómetros diarios de ida y otros 300 de vuelta, ¿vale? Luego, ¿cuál es el lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora? Pues su domicilio o el establecimiento que elija para hacer ese trabajo a distancia. Los plazos de preaviso para el ejercicio de reversibilidad, ahí estamos, lo que hemos hablado antes, que puedo tener unas años, porque entiendo que eso sería abusivo. Pero conforme vaya pasando el tiempo, entendemos que irá aclarándose muchas de estas cuestiones. Luego, ¿cuáles son los medios de control empresarial? Esta es una parte muy importante que además abordaremos luego, que es qué medios de control establece para el registro de jornada de trabajo. Recordemos que es una obligación por parte empresarial el tener esos registros de jornada y, por supuesto, una obligación por parte de los trabajadores el cumplimentarla y el adecuar tanto el fichaje de entrada y el fichaje de salida. Aspectos de control del rendimiento del trabajador, así como aspectos con respecto al uso de los equipos que ha facilitado la empresa para el trabajo a distancia. Todos esos medios de control está apoderado, vamos a denominarlo así, la empresa para poder gestionarlo y poder tener, digamos, esto debidamente controlado. Asimismo, se debe figurar los procedimientos en caso de dificultades técnicas que impidan el desarrollo del trabajo a distancia. Pongamos que de repente pues, uno de los equipos falla y va a costar 3 o 4 días. ¿Qué pasa entonces? Se establecen como horas recuperables, tiene que ir el trabajador de forma presencial a trabajar. Pues todas esas circunstancias, en el caso de que no se pueda realizar el trabajo a distancia, hay que recogerlas y decir en qué van a consistir las medidas en caso de dificultades técnicas, ¿vale? Luego, instrucciones de la empresa en materia de protección de datos y seguridad de la información, en colaboración con la representación de los trabajadores. Hay que dejar claro qué medidas de seguridad tienes que implementar en los medios que te facilita la empresa, si puedes no utilizar dispositivos móviles privados para uso empresarial o si puedes utilizar de forma privada esos medios y dispositivos. Tienes que establecer cuáles son las reglas y, por supuesto, la gestión de protección de datos desde el punto de vista de la empresa con el trabajador.
Los medios que estoy utilizando para controlar al trabajador son idóneos, son proporcionales para el fin que busco. Esto seguramente os podría hablar muchísimo mejor de lo que os estoy comentando yo, pero simplemente para que lo tengáis en cuenta y que es un tema importante y que luego abordamos de forma breve, ¿vale? Y luego, ¿por cuánto va a durar el acuerdo? Si tiene una duración anual, si es prorrogable, si se va renovando año a año. Bueno, esa serie de temas hay que tenerlos registrados, ¿vale? Hay que tener en cuenta también otras cosas, que la modificación de las condiciones o del porcentaje de presencialidad deberá realizarse por escrito y notificarse la representación de los trabajadores. Lo mismo, si el acuerdo cambia en algo, volvemos a lo mismo. Se firma, se establece como anexo o como adenda al acuerdo y, por supuesto, aparte de pasárselo a los representantes de los trabajadores para su confirmación de entrega, habrá que remitirlo en este caso, a la oficina de empleo, al SEC, ¿vale? Los trabajadores a distancia tendrán prioridad para ocupar puestos de trabajo que se realicen total o parcialmente de manera presencial. Es como un derecho preferente de estás a trabajo a distancia, que dices, oye, ha surgido un puesto de trabajo y quiero incorporarme a ese puesto de trabajo presencial. Tengo preferencia frente a otros compañeros que no están realizando trabajo a distancia, ¿vale? Y luego, la negociación colectiva puede establecer mecanismos y criterios para pasar a trabajo a distancia y viceversa, así como aspectos de formación, promoción, estabilidad en el empleo, pluriempleo, concurrencias de circunstancias personales y familiares, evitándose la perpetuación de roles y estereotipos vigentes. Vale. Generalidades que tendrán que tener un desarrollo en la negociación colectiva y que veremos qué traducción tiene, porque tenemos la negociación colectiva actualmente con todos los aspectos de la pandemia está bastante más paralizado de lo que nos gustaría. Estamos, vamos a decirlo así, viviendo el día. ¿Vale? Luego, derechos de las personas trabajadoras a distancia. Se reconocen una serie de derechos que tiene cualquier trabajador desde el punto de vista presencial, pero os voy a enumerar un poco para que veáis qué derechos tiene el trabajador con respecto a los trabajadores que tienen trabajo presencial. Derecho a la carrera profesional. Pues, tanto derecho a la formación, se debe garantizar que el trabajador a distancia pueda realizar cursos formativos y que incluso tengan formación específica adaptada al puesto de trabajo a distancia que tienen derecho a la promoción profesional, pues, tienen derecho a las mismas oportunidades que cualquier trabajador que esté trabajando de forma presencial, tienen derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de los medios y a la compensación de gastos, es decir, la dotación y mantenimiento, lo que hablábamos antes, el empresario debe dotar de herramientas y de equipos con respecto al acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva y debe dotar también de medios alternativos en el caso de dificultades técnicas o opciones, como decimos, pues, por ejemplo, el atender presencialmente en tanto las dificultades técnicas, como os he explicado antes, se mantengan, ¿vale? Y, por supuesto, a la compensación de gastos. Esa compensación de gastos, lo dice bien claro el Real Decreto Ley, no deberá suponer asunción por parte del trabajador de ningún gasto, sino deberán ser sufragados por la empresa. Y además podrán ser reconocidos qué gastos, mediante la negociación colectiva, deban ser sufragados, ¿vale? Como digo, seguramente la negociación colectiva lo recogerá en actividades empresariales que son más, no sé cómo denominarlo, más relativas a poder realizar trabajo a distancia que las realizadas normalmente, como por ejemplo del sector del metal, que tiene una variedad de subsectores increíble y que entiendo que podría ser dificultoso establecer una regulación para el trabajo a distancia. Estoy seguro de que este tema de compensación, dotación de medios, o incluso lo que hablábamos antes de categorización o qué tipos de categorías profesionales o grupos profesionales puedan realizar trabajo a distancia, estarán más adscritos a convenios de empresa o convenios que se lleven, digamos, que sean más relativos a tener trabajadores en trabajo a distancia. Por ejemplo, call centers, ¿vale? Que puedan realizar esos trabajos, servicios técnicos de atención telefónica o de atención técnica, consultorías, seguramente esos convenios tendrán o van a tener seguramente cláusulas más específicas y más desarrolladas que otros convenios, ¿vale? Luego, derechos con respecto a la repercusión en el tiempo de trabajo. Esto es muy importante. Derecho a horario flexible, ¿vale? Conforme al acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva, el trabajador podrá flexibilizar el horario de prestación de servicios establecidos respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa de tiempo de trabajo y descanso. Esto es muy importante porque si no hemos establecido cuáles son los tiempos de disponibilidad y no se establece de forma clara, tú tienes que estar de 9 a 2 y de 4 a 6 disponible al teléfono porque parte de tu trabajo es la atención telefónica o la disposición desde ese punto de vista para estar a disposición de tus compañeros o de clientes,
se tiene derecho al horario flexible, ¿vale? Entonces, es muy importante que la regulación esté muy clara con respecto a esto, incluso a qué posibilidades hay respecto al horario flexible, porque en el caso de que no se regule, el trabajador tiene capacidad para flexibilizar su horario de trabajo mientras realice su trabajo, sus horas efectivas de trabajo. Entonces, muy importante esto, y muy importante el registro de jornada, porque es obligatorio registrar la jornada y establecer cuándo se inicia y termina el horario de trabajo, así como, en el caso de que haya flexibilidad horaria, las pausas que se hagan para establecer cuál es la contabilización de las horas. Sabemos que la inspección de trabajo nos puede sancionar si ve que o no registramos la jornada o que la jornada que estamos registrando conlleva la realización de horas extras que no han sido descritas o no han sido retribuidas como tal o compensadas y que por lo tanto hay un incumplimiento empresarial, ¿vale? Con respecto a prevención de riesgos laborales, también algunas novedades específicas. Se aplica la normativa general de prevención de riesgos. Hay que tener en cuenta riesgos característicos del trabajo a distancia, lo que hablábamos antes, aislamiento, factores psicosociales, ergonómicos, organizativos, los tiempos de descanso y las desconexiones durante la jornada, ¿vale? La evaluación de riesgos se realizará solo sobre la zona habilitada, es decir, si yo estoy en mi domicilio, no voy a hacer la evaluación de riesgos en el salón de mi casa, salvo que el salón de mi casa sea mi lugar de trabajo, ¿vale? Es decir, hay que ser proporcional, no vamos a hacer un registro desde ese punto de vista y vamos a ser tan específicos. Entonces, solamente en el lugar de trabajo donde vaya a realizar. Importante también, ¿cómo voy a hacer esa evaluación de riesgos? Pues mediante medios que ofrezcan confianza respecto a sus resultados, es decir, información que me facilita el trabajo o el trabajador, perdón, o en el caso de que crea necesario que tenga que tomar medidas o tenga que visitar in situ a través del encargado de prevención de riesgos, sea a través del servicio de prevención ajeno o si tengo un encargado de prevención de riesgos en la empresa, solicitar al trabajador el realizar la visita para poder evaluar los riesgos. El trabajador se puede negar, ¿vale? En caso de que porque al final estamos hablando, seguramente en la mayor parte de los casos, de un domicilio particular. Si el trabajador se niega, no hay obligación del trabajador para dar disposición para esa evaluación, pero tendrá que dar la información suficiente para poder hacer la evaluación de forma adecuada. Lo cual veremos que aquí tendremos seguramente algún conflicto, sobre todo pues, cuando haya malos entendidos entre empresa y trabajador. Debemos saber también la casuística que vamos a tener, ¿vale? Con respecto al uso de medios digitales, pues, como he dicho antes, la especialidad de OLATS, derecho a la intimidad y a la protección de datos. Debe aplicarse los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados para la prestación laboral, así como su control. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una webcam, como estoy utilizando ahora mismo, y establezco como medio de control pues, que de vez en cuando el empresario se conecte a la webcam para ver qué está haciendo el trabajo. Bueno, pues seguramente no será proporcional, ¿vale? Habrá que ver, digamos, cada caso, pero igual el medio que hay que hacer es un programa que esté vigilando, que estés tecleando, que estés moviendo el ratón, salvo que estés en una conferencia o en alguna circunstancia, ¿vale? O sea, el activar la cámara, corríjame si me equivoco, Lats, pues igual puede ser un poco extremo dependiendo de las circunstancias. Viola la intimidad del trabajador y se puede considerar que no es proporcional, ¿vale? Os he puesto un ejemplo un poco exagerado, pero bueno, de todo hay, ¿vale? No se puede exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona ni su uso para el desarrollo del trabajo. Hemos dicho, las herramientas y los medios los tiene que poner la empresa, pero en el caso de que hubiera un acuerdo, podría haber igual un acuerdo para el uso de un teléfono móvil, del teléfono móvil del trabajador para esas circunstancias. Pero lo que no puede haber en ningún momento es que obligación del trabajador de dar sus medios, su teléfono móvil privado, su número de teléfono para uso empresarial, para las funciones de trabajo, ¿vale? Solamente si es voluntario se podría incluir, entiendo, desde este punto de vista, ¿vale? Y luego la empresa deberá dar instrucciones y criterios muy claros de la utilización de los dispositivos digitales respetando los estándares mínimos de protección de la intimidad, ¿vale? La negociación colectiva puede establecer los términos en los que se puedan hacer uso personal de equipos informáticos puestos a disposición para el desarrollo del trabajo a distancia. Entonces, deberemos establecer qué usos puedo hacer con los medios del trabajo. Si puedo navegar, si puedo utilizarlo pues, para ver esporádicamente las noticias. Bueno, todo eso debe estar muy claro para qué puedo y para qué no puedo. Tened en cuenta que un uso inadecuado, porque no estoy respetando las instrucciones que me ha establecido la empresa, puede ser incluso objeto de sanción por parte empresarial. Estás utilizando unos medios
específicamente para un uso ajeno al cual se te ha autorizado, ¿vale? Derecho a la desconexión digital. Esto es ahora una de las circunstancias que está, vamos a decirlo así, de moda y que en los países de nuestro entorno, por ejemplo en Francia, se está incluyendo muchísimo la negociación colectiva, ¿vale? Se establece la limitación del uso de medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso. Eso de estar disponible al teléfono fuera del horario de trabajo, con esto supuestamente debería estar fuera. Y aunque es una normativa que habla de trabajo a distancia, hace referencia tanto al trabajo a distancia como al no trabajo a distancia, porque habla también de la posibilidad de que la empresa debe elaborar una política interna dirigida a los trabajadores en la que definen las modalidades del ejercicio del derecho de desconexión. Y habla incluso a los directivos, que supuestamente son la gente que está normalmente colgada al teléfono para cualquier necesidad, incluso fuera del horario de trabajo. Pero habla de uso adecuado de las herramientas y que también podrá establecer para la desconexión digital en el trabajo a distancia. Es decir, aquí se empieza a sumar también la posibilidad de que tú puedas desconectar digitalmente, desconectar de los medios telemáticos que dispone la empresa fuera del horario de trabajo para respetar tu horario de descanso. Entonces, yo creo que es un aviso a navegantes, ¿vale? Desde ese punto de vista, de que yo creo que la normativa va a cambiar seguramente a nivel general también de productividad, ¿vale? Luego, derechos colectivos, pues los derechos que tiene cualquier trabajador, a ejercitar sus derechos en igualdad con el resto de los trabajadores, poder asistir a elecciones sindicales, poder asistir a la negociación colectiva en el caso de que sea uno de los representantes para la negociación de un convenio colectivo de empresas, para negociación de acuerdos, etcétera, ¿vale? La empresa debe facilitar a los representantes de los trabajadores las formas de contactar de forma digital con el trabajador que está con el trabajo a distancia, y el trabajador debe poder participar en las actividades convocadas por la representación de los trabajadores, ¿vale? Como cualquier otro trabajador. Y después de tantos derechos de los trabajadores, pues ahora vamos a las facultades empresariales. ¿A qué tengo derecho como empresario cuando firmamos un acuerdo desde este punto de vista y mando a un trabajador a hacer trabajo a distancia? Pues tres puntos principales. Protección de datos y seguridad de la información. Los trabajadores tendrán que cumplir con las instrucciones de la empresa en protección de datos, así como instrucciones de seguridad de la información específicamente. El trabajador puede, durante el trabajo a distancia, tener datos personales de distinta índole y de distinta importancia dependiendo de la tipología, y por lo tanto debe cumplir unas instrucciones, ya que el titular de esos datos es la empresa y cualquier incidencia que pueda conllevar, la responsable desde ese punto de vista es la empresa. Por lo tanto, tendrá que cumplir el trabajador con las instrucciones y con las indicaciones que establezca la empresa en estos ámbitos, protección de datos, como por ejemplo seguridad de información. No utilizar o impedir la instalación de programas ajenos en los medios de la empresa, o si no lo impide de forma directa, establecer claramente que no debe poderse instalar o no debe instalarse ningún programa ajeno a los autorizados específicamente, sea mediante un listado o, como he dicho antes, no teniendo permisos de administración para poder hacer instalación de los programas y, por lo tanto, evitando posibles riesgos, ¿vale? Luego, condiciones e instrucciones de uso y conservación de los equipos o útiles informáticos, pues lógico, deben cumplirse las condiciones e instrucciones de uso y conservación establecidas por la empresa en cuanto a equipos y herramientas. Tienes unas instrucciones, deberás cumplirlas, cuidar bien los equipos, establecer políticas con respecto a mantenimiento del equipo, conexión y desconexión de batería para igual idoneidad con respecto al uso y que dure más. Bueno, circunstancias específicas que vaya planteando la empresa o los servicios técnicos de las empresas. Y luego, por supuesto, esta es, entiendo, la que más interesa a las empresas, que es las facultades de control empresarial. La empresa podrá adoptar medidas oportunas de vigilancia y control para el cumplimiento de las obligaciones y deberes laborales, incluido el uso de medios telemáticos con respecto a la dignidad y, en su caso, y capacidad real de los trabajadores con discapacidad, ¿vale? Entonces, siempre con respecto a la dignidad. El caso que hemos puesto antes de la cámara, bueno, pues no puedo activar de forma remota, o yo entiendo que no. Puedes activar porque es desproporcionado y seguramente pues igual encuentras al trabajador o en camisón o en albornoz o con un pijama de Star Wars, que no tiene por qué saber nadie qué tipo de aspecto tiene, sino su trabajo no conlleva esas circunstancias, ¿vale? Teletrabajo y trabajo a distancia por COVID. La pregunta del millón que se hizo todo el mundo cuando salió esta normativa a colación. El trabajo a distancia que fue originario por el COVID, ¿es efectivo esta normativa? ¿Debo hacer un acuerdo de trabajo a distancia? Pues no.
todo el trabajo a distancia implantado excepcionalmente por el Real Decreto Ley 8/2020, a través de su artículo 5, como consecuencia de medidas de contención sanitaria, se le sigue aplicando la normativa laboral ordinaria. Es decir, no es necesario, en tanto sea por razones de esta pandemia, la firma del acuerdo de trabajo a distancia. Pero, por si no quedaba claro con el artículo 13, que ya está extinto, que le he dicho, dejan claro que la empresa tiene la obligación de dotar de medios, equipos, herramientas y consumibles que se exijan para el desarrollo del trabajo a distancia, así como el mantenimiento necesario. Es decir, antes, como os he dicho, en un momento de caos en marzo, pues aquí todo el mundo hizo uso pues, de la tablet del hijo, del ordenador de mi mujer, de mi marido. Bueno, fue supervivencia, como digo, y al final, pues las circunstancias no lo dieron más remedio. Ahora que estamos en otra época, vamos a denominarlo así, aunque seguimos con muchísimas dificultades, te están diciendo que la empresa debe poner a disposición esos medios para poder realizar el teletrabajo, aunque estés en las circunstancias del teletrabajo, vamos a llamarlo así, ocasionado por consecuencias de la pandemia, ¿vale? O sea que ahora si un trabajador me dice, si me das teletrabajo, me vas a tener que dotar de medio. Estás obligado a hacerlo con respecto al Real Decreto Ley 28/2020. ¿Pero por qué? Está ratificando lo que decía el artículo 13. Hay que dotar de esos medios y ese equipamiento para poder realizar el trabajo. ¿Vale? Otros aspectos a tener en cuenta y termino. ¿Vale? En la negociación colectiva se establece una amplia gama, digamos, de aspectos a negociar en la negociación colectiva. Dice, puede establecer en cuanto a trabajo a distancia, identificación de qué puestos de trabajo y funciones pueden ser susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia. Pongamos un ejemplo, convenio de industrias de la madera. Pues bueno, pues un oficial de primera no puede realizar un trabajo a distancia, salvo que el trabajo a distancia sea ir a hacer trabajos, yo qué sé, en el campo para talar árboles o circunstancias fuera del centro de trabajo. ¿Qué trabajos son más susceptibles de este tipo de aspectos de trabajo a distancia o de teletrabajo? Pues trabajos, por ejemplo, igual de oficina, que se puedan realizar mediante conexiones remoto o mediante equipos específicos desde el domicilio de trabajar. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Luego, condiciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral mediante esta modalidad, duración máxima de trabajo a distancia y contenidos adicionales en el acuerdo y otras cuestiones. Y además podrán regular cuál es la jornada mínima presencial, el ejercicio de derecho de reversibilidad, porcentaje inferior de referencia en cuanto a lo regulado para calificar el trabajo a distancia, porcentaje de trabajo presencial diferente a contratos formativos y circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión. Es decir, les permite hacer modificaciones con respecto a mínimos, por ejemplo, ese 30% que hablábamos de mínimo para que sea considerado trabajo a distancia, pues podrían incluso reducirlo, o en el trabajo, en el tema de contratos formativos, podríamos establecer un tiempo de trabajo presencial inferior a ese 50% de tiempo presencial para contratos formativos de prácticas, pero no de menores, ¿vale? Los menores parece que van con la regulación general. Como os he dicho antes, el no tener el acuerdo de trabajo a distancia suscrito y debidamente formalizado conlleva a una infracción grave dentro de las sanciones de seguridad social. Esto os lo estoy diciendo de memoria, me parece que estamos hablando a partir de 6.000 euros de sanción, con lo cual mucho cuidado con ese tipo de sanción. Luego, hay una modificación de los artículos 23.1 y 37.8 del Estatuto de los Trabajadores, porque se establece, esto es importante porque es lo único que no regula el tema de la voluntariedad. Es decir, siempre estamos hablando de que el trabajo a distancia es voluntario siempre que hay voluntad de ambas partes en firmarlo. Pero hay dos excepciones, una de ellas más importante que la otra. Cuando alguien esté cursando estudios para la obtención de un título académico o profesional, tiene derecho preferente a acceso a trabajo a distancia. ¿Qué quiere decir esto? El empresario no tiene la obligación de darle un trabajo a distancia, pero si hay una vacante o si hay posibilidad de trabajo a distancia y esa vacante se puede cumplir, este trabajador que cursa estos estudios tiene preferencia para acceder a ese trabajo a distancia, ¿vale? Así que mucho cuidado con esto porque se podría considerar que es un derecho importante por parte del trabajador. Y el más importante, que además viene como consecuencia de unas modificaciones que se hicieron del borrador original, es que se establece el derecho a los trabajadores que están considerados como víctimas de violencia de género o de terrorismo a realizar su trabajo de forma total o parcial a distancia o dejar de hacerlo siempre que el trabajo sea compatible con el puesto y funciones desarrolladas.
Yo, si soy víctima de terrorismo, por ejemplo, podría pedir que me pusieran a trabajo a distancia como mi derecho, ¿vale? O sea, tengo derecho a ello siempre que mi puesto de trabajo sea compatible con un trabajo a distancia. Es decir, si estoy en una oficina, puedo pedirlo si estoy en esas condiciones, ¿vale? Puedo optar a ello, pero es que es mi derecho. Ya no es cuestión de tener preferencia al trabajo a distancia, sino que tengo derecho a que se me establezca. Y a la inversa, si estoy en un trabajo a distancia, puedo pedir volver a trabajo presencial bajo mi condición de víctima de violencia de género o víctima de terror, ¿vale? La entrada en vigor, 13 de octubre. Todo lo que se acordara, porque recordamos que en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores se establecía que había que firmar un acuerdo por escrito para realizar trabajo a distancia. Todos esos acuerdos que se hicieran anterior siguen vigentes hasta que pierda la vigencia el acuerdo, ¿vale? Si el acuerdo está por 3 años o por 2 años, sigue la vigencia de ese acuerdo, y si no prevén vigencia, hasta el 23 de septiembre de 2021 como plazo máximo, o ampliable al 23 de septiembre de 2023 si lo acuerdan empresa y trabajadores, es decir, lo pueden prorrogar hasta esa fecha. El acuerdo de trabajo a distancia anterior a fecha 13 de octubre ha de adaptarse al Real Decreto Ley en un plazo de 3 meses desde su aplicación. Y bueno, pues espero no haberos aburrido mucho con tanta normativa y tanta cláusula, y bueno, me quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis ahora en el último debate. Y Olatz, muchas gracias y perdona todo lo que he estado enrollándome con este tema. Ha sido súper interesante, Pedro. Yo de aquí he apuntado una cosita para preguntarte, pero primero hay aquí dos cuestiones, ¿vale? Una es la flexibilidad horaria y el registro de jornada es complicado. Sin mucha de esta persona. ¿Quieres comentar algo, Pedro? ¿Se me ha escuchado bien? Se te entrecorta un poco, la verdad. Olatz, no te preocupes, que Sí. os leo yo las preguntas, ¿vale? Que no se te oye muy bien. Hola, Pedro, soy Belén de GESCON. Hola, Belén. No. Nos decía un Vale. espectador que a veces la flexibilidad horaria y el registro de jornada es complicado sin mucha responsabilidad por parte del trabajador. Deja puntos suspensivos. Vale. A ver, claro, este es el tema de que la obligación es para la empresa, pero es una obligación por parte del trabajador. Es decir, si tú no realizas el registro de la jornada, yo te puedo sancionar, porque estamos hablando de que es una obligación como trabajador que yo te impongo por consecuencia de una normativa que está vigente desde mayo de 2019. Entonces, si yo he regulado esto y te digo que tienes un tiempo a disposición y hay flexibilidad horaria, o te permito flexibilidad horaria desde ese punto de vista, tú me tendrás que registrar, no te digo al segundo, pero al minuto. Si a las 13:30 yo me bajo, por ejemplo, a comprar el pan, vamos a poner un ejemplo, yo tendré que regular que a las 13:30 he salido y ya no es tiempo eficaz, o sea, ya no es tiempo efectivo de trabajo. Por lo tanto, si el trabajador no me está cumplimentando de forma adecuada el registro de jornada, yo podré sancionarle, porque si no, me pueden sancionar a mí. Pueden considerar que no estoy poniendo los medios adecuados para ese registro de jornada, pero es obligatorio para el trabajador. En su caso, sobre todo en empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores, es muy complicado ir, perdonadme la expresión, a malas de decir, oye, como no lo hagas, te voy a sancionar, porque básicamente el empresario o la empresaria están día a día con esos trabajadores. Pero claro, ¿dónde está el límite? Si a mí me van a sancionar si no tengo el registro de jornada de forma adecuada, o peor aún, si creo, perdonadme la expresión, esta es una expresión más esto, el trabajador me está robando horas. Bueno, no es esa circunstancia, no hay veracidad con respecto al registro de jornada. Entonces, tendré que ordenar al trabajador, igual por órdenes por escrito, diciendo que debe realizar el registro de jornada así, así, así. Hemos dicho antes que es una de las potestades que tiene el trabajador, el control del trabajo. El control del trabajo conlleva también el registro de jornada. Si el registro de jornada no se está realizando con respecto a las instrucciones que está dando el empresario, puede haber sanción. Entonces, sé que es difícil, porque, como digo, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, pero hay que ponerla en marcha, hay que ponerla a disposición, y a veces pues hay que tomar alguna medida drástica, o igual no hay que sancionar, pero igual hay que hacer un apercibimiento por escrito recordándole sus obligaciones. Pero ya depende de cada uno y de cómo responda. Muy bien, Pedro.
Te traslado A ver si se me... Belén. Hola, habla a ver si te oímos. A ver si se me oye. Buenas tardes. ¿Quién tiene la obligación de poner los medios para registrar la jornada? ¿Empresa o trabajador? En marzo, cuando comenzó el primer estado de alarma, nadie me dijo nada de llevar un seguimiento de horas, aunque yo las he ido guardando en un archivo de Excel durante este tiempo. Ahora en noviembre la empresa me pide que le notifique esas horas trabajadas, pero ¿debo ser yo quien le dé esos archivos de horas o debería haber sido la empresa quien me hubiera notificado y aportado los medios para hacerlo? ¿Puedo negarme a dárselos? Bueno, es una pregunta complicada. Vamos a ver. En primer lugar, desde el punto de vista del registro, la obligación existe desde mayo del año pasado. Ya había obligación anterior, que era la obligación de registrar cuando se hacía horas extraordinarias. De hecho, el registro de jornada viene a efecto de que no se realicen más horas de las ordinarias o de que si se realizan más horas que las ordinarias, se registren esas horas extraordinarias. En la empresa seguramente tendrías la posibilidad, o sea, tendrías una metodología para hacer el fichaje de las horas, sea mediante máquina de fichaje, mediante hoja o mediante un Excel. La cuestión es la obligación desde ese punto de vista o el establecimiento de la metodología de las horas de trabajo parte por parte de la empresa. La empresa es la que tiene que establecer cuál es la metodología que tienes que seguir para el registro de la jornada. Salvo en ciertos casos, es decir, también se puede establecer cuando hay representación de los trabajadores por acuerdo entre empresa y trabajador. Bueno, ahí ya nos estamos metiendo en casos más concretos, pero lo normal es que sea la empresa la que establezca los medios para el registro de la jornada. El tema, ¿puedo negarme a dárselas cuando has hecho el Excel? Pues yo creo que, salvo que la empresa no... depende de la metodología de fichaje. Si hacéis el fichaje en papel, yo entiendo que si no te han dado otra instrucción, deberías haber seguido haciéndolas en papel o un medio alternativo. Tú has elegido hacerlas en Excel y es un medio por escrito que puede ser perfectamente válido para corroborar estas circunstancias. Pero bueno, ahí puede haber un rifirrafe. Si la empresa te permitía hacer el fichaje vía papel y tú lo has estado haciendo en Excel, pero no has seguido haciéndolo vía papel por la circunstancia que sea, ahí es que estás incumpliendo el estudio. Yo creo que aquí hay que ser razonable, y hablo razonable por ambas partes, porque en marzo fue una locura todo, las cosas como son, y hubo muchísimos problemas. Entonces yo entiendo que ahí hay que intentar conciliar ambas partes, y si alguien tiene la disposición de tener esos fichajes porque se han estado registrando, sea en una hoja Excel o en otras cosas, hay que intentar evitar el mal para ambas partes y decir, oye, pues te lo facilito. ¿Puedo negarte a dárselas? Pues como te digo, habría que apuntar más específicamente a qué ha pasado, ¿vale? Y a qué tipo de fichaje tenías, pero habría que profundizar más. Si en algún momento quieres ponerte en contacto, podemos analizar el caso más concretamente para ver estas circunstancias. Pero como digo, yo soy de los que proclama siempre negociar este tipo de temas y evitar la confrontación por ambas partes, ¿eh? O sea, hay que llegar a un entente, porque entiendo que tanto el cumplimiento de las horas como el registro de jornada benefician a ambas partes, a unos para no realizar horas de más y a otro para ver que se están realizando las horas conforme lo que establece la jornada. Es un método de control empresarial, pero además estamos hablando de un tema que evita que si el día de mañana hay una inspección de trabajo haya sanción a la empresa. Yo tengo una pregunta yo, ¿vale? En cuanto a la aplicación del teletrabajo. Por ejemplo, yo soy madre, ¿no? Entonces, para completar mi jornada laboral, trabajo 1 hora al día en teletrabajo. ¿Aplicaría el teletrabajo, la ley del teletrabajo o no aplicaría? Si es 1 hora al día de teletrabajo, no estamos hablando del 30%. Entonces, no aplicaría la normativa de teletrabajo. Eso es. Salvo que el convenio colectivo, lo que he comentado antes, establezca que esa hora diaria que estamos hablando, que es una octava parte de tu jornada habitual, sí conllevará la realización de teletrabajo, porque estamos hablando de una octava parte al día, por lo tanto estamos hablando de 5 horas diarias en una jornada regular de 40 horas semanales aproximadamente, que ya sabemos que no son 40, son, depende del convenio, 39 y 38 horas semanales en cómputo anual, ¿vale? Entonces, si lo regulara el convenio, sí, pero por la regulación general entiendo que no se te aplicaría. O sea, se aplicaría la normativa ordinaria, ¿no? Así es. ¿Se me ha oído? Sí, se te ha oído.
Vale. Luego, yo después de escucharte, lo que he entendido y he resumido es que el acuerdo es fundamental, ¿verdad? El tener un buen acuerdo y madurar el acuerdo entre las dos partes es algo fundamental para el teletrabajo y regular bien un teletrabajo y evitar futuros problemas. Eso es. Es fundamental porque al final estamos regulando todo. Estamos regulando qué medios utilizo, qué registro de jornada voy a utilizar para el control de las horas de trabajo, si tengo flexibilidad o no, qué aspectos tenemos con respecto a dificultades técnicas. Es decir, es como un subcontrato, unas condiciones generales que deben seguir ambas partes. Y, por supuesto, la duración del contrato, que es importante, y cuáles son mis derechos de revertir la situación. Es decir, si no regulo bien el tema, si no establezco cuál es la antelación con la cual tengo que hacer la reversibilidad, pueden haber muchos malentendidos. Digo, si no pongo cuál es el plazo, le digo a la empresa o la empresa me dice a mí que me reincorporo al día siguiente y de repente pues igual me explota la cabeza porque no sé, tengo que ir al día siguiente, tengo que llevarme el equipo. Hay que dar también una serie de plazos o a la inversa. ¿Dónde meto al trabajador? ¿Cómo que lo reviertes y mañana vas a trabajar? No tenemos sitio ahora para darte, digamos, el trabajo presencial. Entonces, todos estos temas es muy importante. Y como digo, los gastos. Yo establezco en la regulación qué gastos te voy a compensar. No lo regulas, imagínate, y digo, no, te doy esto y te doy los toners de las impresoras. Y a los 2 años dice el trabajador, oye, que me tienes que pagar electricidad, agua, internet. Y dice el empresario, no, que esto lo acordamos. Acordamos que estos no eran gastos que te fuera a compensar. Entonces, es muy importante que la redacción sea adecuada. Y aparte también, si no tienes el acuerdo de trabajo, te van a sancionar con 6.000 euros mínimo por incumplimiento de un infracción grave de la normativa de seguridad social. O sea que ahí, cuando estamos con las sanciones, ya lo aprendimos con los carnets por puntos en su día. Bueno, el tema asusta más. Luego, otra de mis cuestiones que va relacionada con el acuerdo es que, claro, tengo que aplicar las mismas o con cada trabajador que yo firme un acuerdo de teletrabajo, tengo que imponerle nuevas reglas, tengo que poner las mismas, voy a tener luego problemas si son distintas las condiciones de un trabajador u otro, ¿no? Bueno, esto es como todo, perdona que te he interrumpido, Lats. Sí, vale, mira, pues... ¿Me has oído bien? Sí, te he oído. A ver, desde ese punto de vista, la posibilidad de discriminación de un trabajador a otro existe en todas las esferas empresariales. Es decir, si yo permito, a ver, vamos a poner un ejemplo con licencias. Las licencias por hospitalización normalmente tienen unas reglas claras, pero a veces, pues porque un trabajador te gusta más que otro, o porque te cae mejor, o porque trabaja a tu entender mejor, a este le permito cogerse los días de hospitalización, imaginaros un permiso de 2 días por hospitalización de un familiar, y se los dejo coger separados en el tiempo en lugar de forma continua, como dice la normativa general. En cuanto tengo a un segundo trabajador después de ese caso y al otro no le dejo cogérselo así, ya estoy discriminando a un trabajador con respecto al otro. Con las reglas del acuerdo de trabajo a distancia pasa exactamente lo mismo. Otra cosa es que sean causas justificadas. Esto es como el registro salarial que nos van a obligar a realizar a partir de ahora y que digan, oye, mira, en estos grupos profesionales tengo aquí a 2, vamos a ponerlo así, 2 directores comerciales y un director comercial cobra un 30% más que el otro. Son los dos, uno es hombre y otro es mujer, o los dos son hombres, y le dice, ¿qué pasa aquí? Pues tendrás que justificar por qué uno cobra un 30% más de manera objetiva, porque de lo contrario estás discriminando a un director comercial con respecto al otro. Con las circunstancias del acuerdo de trabajo a distancia pasa exactamente lo mismo. Oye, ¿este tiene circunstancias distintas? Sí, pero es por esto, y siempre desde el punto de vista objetivo. Si son cosas objetivas, lo que no puedes es, a ti te pongo, haciendo el mismo trabajo, a ti te pongo un portátil y a ti te pongo un sobremesa. Joder, ¿por qué me pones a mí un sobremesa que esto tengo una pantalla enorme y un cacharro que no lo puedo mover y no me puedo ir a ninguna parte? Al otro le has dado un ordenador portátil. Bueno, pues estamos ahí en esta circunstancia. Otra cosa es que digas, oye, no, es que tú vas a hacer presencial y el otro es comercial
y el comercial viaja por toda España, entonces no le voy a dar un sobremesa para conectarlo en el restaurante mientras está comiendo. Bueno, pues hay que plantear todo en su justa medida y siempre desde el punto de vista objetivo. Muy bien. También preguntan que, claro, lo que hemos estado firmando hasta ahora, esas normas de uso que nos pasaban los de protección de datos, que sí se tienen que renovar, o qué pasa ahora con el teletrabajo y esas normas que ya nos hablaban desde la parte de seguridad y de protección de datos. A ver, esto es como ha pasado con el COVID y las evaluaciones de riesgo de las empresas. Nueva situación, nuevas condiciones seguramente para muchos de ellos. Seguramente igual en la evaluación por parte de protección de datos no se tuviera en cuenta el trabajo a distancia. Entonces, habrá que plantear todas esas circunstancias, aparte de que es una parte integrante del acuerdo de trabajo a distancia. Entonces, no es lo mismo estar en un entorno controlado en el cual estás en unas oficinas dentro del centro de trabajo que estar en tu casa y que digas, oye, mira, me conecto a través de Wi-Fi y tienes de repente un Wi-Fi que está con una protección de encriptación WPA, ni siquiera WPA2, y digas, y tengo de contraseña mamá 2020 o alguna cosa así fácil de craquear. Pues en seguridad de la información y en protección de datos tendrás que adaptar esa de los motivos, porque dice, yo en la empresa no tengo problema porque tengo la Wi-Fi adaptada a todo lo que me han comentado toda la gente de seguridad de información y protección de datos, pero en casa es posible que no. Entonces entiendo que hay que adaptar esas circunstancias. Nuevas circunstancias, nueva regulación a aplicar, por lo tanto hay que adaptar esas circunstancias a lo nuevo. Por lo tanto, además, tanto la seguridad de la información como la protección de datos, lo sabes muy bien, Olatz, está en continuo movimiento y siempre hay que ir haciendo adaptaciones con respecto, porque al final es una materia transversal para todos. Entonces hay que ir renovando y hay que ir haciendo adaptaciones, nos guste o no nos guste, pero hay que hacerlo. Y ya por último, ya es una cuestión mía, ¿cómo crees las resoluciones judiciales en cuanto al control empresarial, tú crees que van a variar en cuanto ya tenemos varias de control empresarial y las reglas de la proporcionalidad, etcétera, etcétera? ¿Crees que van a variar su visión y sus criterios? A ver, yo creo que variar no, lo que tendremos será más logística como consecuencia de todo esto, ¿vale? Pero variar, yo creo, como dices, ya tenemos jurisprudencia con respecto a qué podemos, qué no podemos hacer, tenemos la jurisprudencia con respecto a las cámaras, si debo informar, si no debo informar, qué debo hacer, la proporcionalidad de los datos, cómo la obtengo. Creo que irá evolucionando y adaptándose a esto, pero variar mucho, en caso de variar, yo creo que variará a una mayor protección del trabajador. Estoy casi seguro de que el trabajo a distancia y el teletrabajo, si bien seguimos con una mentalidad, como muy bien ha comentado José Luis, de presencialismo, seguimos todavía con esa mentalidad, pero yo creo que el trabajo a distancia ha venido para quedarse en muchos entornos de trabajo y esto va a conllevar a que vamos a tener mucha más casuística, pero yo creo que vamos a derivar desde el punto de vista de los juzgados seguramente a una mayor protección por parte del trabajador, dado que el control empresarial es totalmente necesario y es un derecho innegable de la empresa, pero tiene que tener unos límites con respecto a la intimidad y a una normativa europea que traspuesta aquí a España, que es de las más duras a nivel, corrígeme si me equivoco, ¿verdad? De las más duras a nivel internacional y que debe respetarse para evitar conflictos desde este punto de vista. Y entendemos que si hay métodos de control cuando el empresario y el trabajador están en el centro de trabajo, si el trabajador está fuera del centro de trabajo, el empresario va a querer tener un control más intensivo desde el punto de vista de que no puede estar con el trabajador. Y eso seguramente va a conllevar conflictos. Pero esos conflictos yo creo que seguramente por jurisprudencia y un poco viendo la trayectoria que ha habido por parte del Supremo, del Tribunal Constitucional o incluso por parte del TJUE,
va a ser, yo entiendo, va a favorecer una mayor protección por parte del derecho a la intimidad y de la protección del trabajador. Creo, no sé si me equivocaré o no, pero creo que todo lo que está saliendo últimamente va más en torno a esto. De ahí la necesidad de tener una regulación adecuada y de esa proporcionalidad que hemos hablado para el control empresarial. También lo creo, Pedro. Yo creo que esas notábamos y que de las que hablábamos son fundamentales y que se puede hacer, pero hay que hacerlo bien y no se puede hacer de cualquier manera. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues hasta aquí la jornada de teletrabajo, muy interesante. He aprendido muchísimo, me he anotado un montón de cosas. Soy Pedro, muchas gracias. Gracias Oficina Evolutiva por invitarme como moderadora. Y hasta luego a todos. Nos vemos. Muchas gracias a todos.